se me ordenó hacer la restauración de la iglesia gnóstica. Pero pasaremos primero a analizar qué es la iglesia. Si la definimos como la Real Academia, si no estoy equivocado, define una iglesia como el conjunto de personas, ¿sí? No como la construcción. Entonces tenemos que pensar que para la restauración de la iglesia hay que pensar en el individuo, que la gnosis nunca se sale, como principio de doctrina, nunca ubica el hombre en conjunto ni nunca ubica el hombre en un lugar. Ese hombre está ubicado de acuerdo a la lógica esotérica crística en el corazón. Como quiera que por el desequilibrio que ha habido, el hombre dejó de ser habitante del corazón y pasó a ser habitante de la mente, de las emociones y de los instintos. Para restaurar la iglesia tenemos que ubicar primero al hombre. Estamos hablando de la especie humana, porque las damas son ese hombre. Cuando usted dice el mantra que tenemos para llamar a nuestro hombre real interno, para el hombre y la mujer es Om, que quiere decir hombre. Entonces, tenemos que ubicar el hombre. Para ubicar el hombre tenemos que ubicar la parte divinal de alma que tengamos. Después de haber ubicado la parte de alma que tenemos, que la traduciríamos en conciencia, porque aquí no vamos a hablar cuánto de esencia tiene, sino cuánto de conciencia tiene. La esencia no se puede medir de 1 a 100, y la conciencia sí tiene una medida de 1 a 100. Entonces, en proporción de la conciencia que cada persona tenga, es la comprensión que va a tener de lo que está aprendiendo. Es apenas normal que en el escenario pueden haber personas todavía pensando en el Jesús interior. ¿Por qué? Porque no han entendido que no hay tal Jesús interior. El Jesús es esa persona. Quiero decir con esto que Dios primero se humaniza y posteriormente la persona se diviniza. No es una cuestión que vaya a ir en iguales proporciones o guardando cierta equidistancia, aunque tiene una respuesta la humana persona, pero Dios se humaniza primero, trayendo como si fuera apenas normal una posible contradicción con que Jesús salva a Dios. Pero ¿a quién está salvando? ¿Acaso ya Dios no está dentro? ¿O no? Entonces, nosotros nos preparamos anímica, mental, psicológica y emocionalmente para que ese Dios venga. Él viene cuando nosotros le gritemos. Es decir, si yo entro aquí y encuentro tapuzado todo así, de sillas y todo, me quedo parado porque por encima de usted no voy a pasar. Pero entonces llegan las personas o una persona y dice: hermanos, por favor, hagan un campito aquí. A medida que me va haciendo el campito, yo paso. No es así. En el momento que nosotros le abramos ese campito, quitando a quienes, todo lo que son derivados del odio. Acordémonos que lo que germinó, lo que hizo que germinara el mal fue la desobediencia, y inmediatamente apareció el germen del odio. Cuando los hombres de la historia antigua dejaron de obedecerle a los maestros gurú, era porque ya en el corazón de ellos había un germen de desobediencia y odio, rabia, soberbia, envidia contra los gurús que les enseñaban. Igual a lo que está pasando ahora. Cuando una persona no puede con las pruebas, cuando una persona no puede con la disciplina, cuando una persona no puede con sus pasiones, le agarra rabia
¿A quién le enseña? Dígame si no es así. Díganme ustedes si no es así. Al agarrarle rabia al que le enseña, le agarra rabia al que emana la doctrina, veniendo a concluirse enemigo de Cristo. Para restaurar la iglesia, tiene que haber una respuesta de todos ustedes, pero no una respuesta emocional y no una respuesta al restaurador, es decir, a aquel que está afuera. Tiene que haber una respuesta al restaurador que está adentro. El restaurador que está adentro se llama el Cristo, porque ya existe desde el momento que nosotros abrimos la iglesia para que entre el oficial. Ya estamos hablando, ya no sería de la iglesia sino del templo. En la liturgia gnóstica hay dos nombres, lumicial y santuario. Hay que hacer una plena diferenciación de lo que es el lumicial y lo que es el santuario. El santuario es donde está el santo, el lumicial es donde está la luz. Pero está en el mismo salón. Antes que nosotros ser sacerdotes de nuestro templo, tenemos que ser grey de nuestro templo, o de nuestro santuario, perdón. El ser humano está dotado de 7 iglesias, que no vamos a dar la descripción, puesto que una de las joyas del dragón amarillo especifica muy bien aquí. Pero haciendo un repaso rápido, necesitamos que la iglesia de Gabriel oficie el átomo de Gabriel, relacionándonos a buen padre, buen hijo, buena esposa, todo lo que el contexto familia. Que la iglesia de Rafael palpite y vibre el respeto a la vida, la lucha por la vida y desde luego el cuidado a la vida. Lo que comemos, lo que pensamos, lo que respiramos. Si estamos en una cuestión nauseabunda, en lugar de enseñarnos al dolor nauseabundo, huyamos del dolor nauseabundo. Porque el cuerpo tiene una característica de adaptarse a donde esté. En la iglesia de Uriel tiene que oficiar el átomo divino de Uriel que está allí. En la iglesia de Michael debe estar el átomo divino de Michael, oficiando como la representación de ese hombre. En la iglesia de Zachariel, de Samael, debe estar Samael oficiando, ahí en esa larín. Es decir, no es justo que una persona que esté restaurando su iglesia sea un mal marido, un mal dirigente de ese núcleo que se llama hogar. No es justo que una persona que esté restaurando su iglesia se esté comportando de cualquier manera con la vida. No es justo que una persona que esté restaurando su iglesia vaya a estar comportándose de cualquier manera con ese mandato tan sagrado que es el amor. Porque entonces esos logos no están ahí. No es justo que una persona que esté restaurando su iglesia sea lleno de pesimismo, lleno de orgullo, haciendo pues que Michael no puede estar. No es justo que una persona que esté restaurando su iglesia esté comportándose con una violencia espantosa, llevándose todo en los cachos, como se dice, a sabiendas que tiene que estar el átomo divinal de Samael allí. Porque el átomo de Samael se desarrolla en una fuerza violenta o en un gran equilibrador del amor y la muerte. No es justo que una persona que esté haciendo una restauración de su iglesia tenga a flor de labio o en sus procedimientos negativos
la actitud de ser injusto, que no tenga la balanza, que otorgue todo porque eso es amor. Sí, llega un borrachito y denlo porque hay que tener amor. Llega que mire que fulano es drogadicto, denlo que hay que tener amor. Que mire que fulano es un desalmado en el hogar, hay que tener amor y darle la oportunidad que se transforme. No ha tenido 108 vidas para que reflexione en eso, o es que se nos parece que el maestro Samael está jugando con la palabra cuando dice la humanidad ya está preparada para recibir el castigo. Seguimos nosotros pensando que no, que con ese exceso de tolerancia, de blandura, de falto de equilibrio, eso es amor. Bueno, no es justo que una persona que esté restaurando su iglesia no tenga una actitud sólida, responsable frente a la muerte del ego. Si la semilla no muere, no se desarrolla el árbol, dice el maestro Samael. Si queremos nacimientos, iniciaciones y no sé qué cuántas cosas, indiscutiblemente tenemos que hacer que esa semilla muera. Y esa semilla no es otra cosa que nuestra falsa personalidad. Ese yo mando, este yo me gusta así, ese yo soy así, pues quédese así, pero internamente no nace. Y si cree que se burla de esos mandatos de emanación divina, inténtenlo. ¿Saben? Digo, inténtenlo, ¿no? Yo sé que ustedes están aquí porque entienden el mensaje, porque aman la doctrina, pero acordémonos que muchas personas creen que lo que se está diciendo, como lo está diciendo el hijo de la vecina, entonces el que está pronunciando la palabra también será el hijo de la vecina. Es decir, uno tiene que tener lógica en las apreciaciones que hace. Después de haber hecho este pequeño análisis de la restauración de la iglesia, pasaremos a hablar de tres aspectos que son esenciales. Que viene primero el conocimiento. ¿Acaso la teoría que la gente tiene de la gnosis está basado en la verdad? ¿Cuánto tenemos hablando bellezas, otros hablando pestes de la gnosis? El que habla bellezas es una teoría, y el que habla pestes, ¿qué es? Una teoría. ¿Acaso para la esencia de la gnosis le importa alguno de los dos? Nada. Habla lecturas, pero el estudio superlativo que el ser hace sobre esa persona no tiene esa solvencia moral esotérica que le da poder en el verbo para poder cristalizar en la conciencia de las personas la enseñanza. Yo no les puedo obligar a ustedes que sean gnósticos, pero sí les puedo ayudar a que se entienda el mensaje, que es lo que tiene importancia. El Cristo nos enseñó, y a los que le escuchamos nos hizo entender el mensaje, pero no nos pudo autorrealizar, porque eso ya es la labor de la persona. Por eso primero Dios se humaniza, para enseñar a ese humano a que sea un ser que se está preparando para divinizarse posteriormente. El conocimiento gnóstico está basado, como decíamos ayer, en un cono. El cono está compuesto de tres principios, que es la luz, el calor y el sonido. La luz es propia del Cristo. El calor actúa en las formas orgánicas, dándoles calor y activando funciones vitales, tal como las palpitaciones del corazón,
y la actividad endocrina para su regeneración, reproducción o evolución. El sonido está representado en el universo en el Elohim o en los Elohim. En otros términos, en el Señor Jehová de los ejércitos. Si nosotros no trabajamos en concordancia con el ejército de la voz que mantiene el planeta en equilibrio, caeríamos en el desequilibrio y aunque queramos regenerarnos, no podemos, porque cada uno de los Elohim que forman aquellos coros en el espacio tiene un átomo en nosotros. Uno no puede decir voy a regenerar en mi Elohim interior porque no sabe en qué parte está. Tiene que regenerar todo el organismo. Entonces, el sonido es el Padre. Por eso, todos nuestros ruegos, todas nuestras peticiones, todos nuestros clamores que le hacemos al ser, indiscutiblemente tienen que pasar por el Señor Jehová. El Señor Jehová sopesa y aún para llegar a nuestro Padre es Él el que le da el derecho a llegar o a no llegar. Por eso es que es importantísimo, que hasta en la oración individual se pronuncia el mantra Aum. El mantra Aum es el mantra del 666, nos lo dice el maestro Samael. Las capas atmosféricas del planeta están contaminadas no con el gas carbónico o el monóxido, están cargadas de fuerzas luciféricas, así como la litósfera del mismo planeta. Si nosotros vamos a hacer una cadena y no pronunciamos el Aum, no sale la voz a donde está la voz, porque es interferida por aquellas columnas de malvados que tienen cercado el planeta y a la humanidad como ya sus dueños. Así mismo en el corazón de nosotros y en el alma de nosotros, o atmósfera de nosotros, está el ego cercando todo. Uno dice, es que voy al corazón, pero ¿acaso el corazón tiene canal abierto para que entremos y salgamos? No es que esté intervenido por los agregados, no es que esté intervenido por las ondas y atmósferas venenoquirianas del ego. Entonces concéntrense, pronuncien 3 veces el mantra Om. El Om tiene en su contenido el hombre, Om. Om. Se pronuncia U y la resonancia es O, decía el maestro. Para que esas peticiones lleguen a nuestro ser, tenemos que abrir los canales porque estamos cercados por millones, con B de burro, así es que es así, de elementos malditos, es decir, desgraciados que no tienen la gracia, demonios. Entonces esa luz, ese calor y ese sonido actúa como el cono, se sienta en un cimiento. La palabra cimiento nos determina una base y la palabra simiente nos determina con lo que se crea la base. Esa base no se puede hacer de otra cosa sino de piedra. Quien no tiene esa base hecha en piedra
la tiene en arena, porque no es de madera ni de hierro, o es de arena o es de piedra. La arena son muchas partículas diminutas de piedra. ¿Por qué son muchas partículas diminutas de piedra? Porque están pluralizadas en el ego. No se pueden fundir porque están en el ego. Entonces tenemos que hacer una sin utilizar esas arenas. La hacemos de piedra. Y el Cristo siempre le dice a Pedro: Simón, tú eres Pedro. ¿Qué quiere decir la palabra Simón? El Euterio. Es la afirmación del hombre. Hombre, sí eres. Juan. Todos nosotros tenemos que ser Simones. Y el Cristo dirá: Simón, tú eres Pedro. Todos nosotros tenemos que ser Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Se equivocan los hermanos que creen que podemos hacer grandes cosas sin ser castos. No son más que pobres almas edificando sobre la arena. Si a todas esas demonios que tienen una partícula de piedra adentro se desintegraran, los demonios, quedan las arenas, pero no la piedra. Tiene que haber entonces un elemento que funda todas esas arenas para convertirlas en la gran piedra universal. Esa sustancia no es otra que el mercurio, el azufre, para que esas arenas se conviertan en el antimonio de nuestra misma obra. Es decir, se necesita que cada persona edifique esa piedra, ese cimiento, háganlo bien hecho. Debe de estar construido en una gran piedra, no en muchas piedras porque se les desbarata. Y sobre esa base o ese cimiento se posará el cono indiscutiblemente. Ese cimiento está hecho de simiente. La simiente está hecha de hidrógeno Si-12. Pero el hidrógeno Si-12 indiscutiblemente tiene que pasar por 7 transformaciones, hundiéndose en su debido orden, porque de lo contrario estaría como el petróleo crudo, no estaría convertido en los diferentes derivados del petróleo. La primera transformación del hidrógeno Si-12 se sucede por el fuego, o sea, el calor. Ya ustedes saben que hidrógeno es el esperma o el líquido en la lava. La primera transformación la recibe por el fuego, porque tiene que haber hervor. La segunda se recibe por el prana, tiene que haber prana. La tercera se recibe
orgánicamente por una inteligencia superlativa que tiene en ese momento la madre Kundalini. Cuando la transmutación se hace sin que haya esa inteligencia, la agarra la naturaleza y la convierte en alimento para su legión. Estoy hablando de una naturaleza inferior. Tiene que haber la inteligencia de la madre, la sabiduría del padre y la fuerza del espíritu, para que ellos tres conviertan esa chakti, esa energía, en el cuerpo y el hábito de vida que viene siendo el Cristo. El que vaya a practicar esa práctica y no esté dotado en ese momento por una voluntad propia, disciplina y obediencia, está aparte de hacer esa obra. La cuarta transformación la recibe cuando el mercurio y el azufre, mercurio femenino y azufre masculino, se unen en vibrante armonía y en iguales partes, guardando una equidistancia para que no vaya a haber la mezcla antes de su debido tiempo. Después de que el mercurio y el azufre se van acercando proporcionalmente por el calor y por el sonido. Yo sé que muchos no van a estar entendiendo, pero los hermanos, el calor y el sonido los va acercando. No puede haber más calor que sonido, ni más sonido que calor. Tienen que irse acercando los dos por una ley de afinidad de las divinas personas de la triada. Se van acercando, acercándose, hasta que cuando ya están demasiado cerca, se unen. En el momento que se unen, se desdoblan los dos en el aspecto Dios Madre, que es el Kundalini. Lo ponen en actividad y él, en obediencia a esas dos divinas personas, empieza un viaje. Haga de cuenta ver elevándose el Columbia en Catucaro, en Cañaveral. Empieza el viaje. Ese viaje de esa deidad va dotado de tres aspectos alquímicos: la armonía del espíritu, la sabiduría del Padre y la luz que le va alumbrando los diferentes cañones por donde tiene que pasar. Ella va dotada de una luz increada y va dotada de una armonía extraordinaria y por lógico de una extraordinaria fuerza. Estamos hablando pues en una persona que también tiene que tener un equilibrio tremendo. A medida que ella va avanzando, se va encontrando, como hablamos en otra joya del dragón amarillo, con miles y miles de obstáculos. Pero ¿saben qué fenómeno pasa tan extraordinario? Que si este lente que tengo enfrente, yo fuera a salir y no se me quite el lente de enfrente, me tengo que hacer a un lado, porque no soporto en los ojos físicos la brillantez. El ego que está en los diferentes cañones, cuando viene esa luz no lo soporta y sale huyendo. ¿Se dan cuenta? La saca de los mercaderes. Si nosotros estamos respondiendo aquí a las exigencias de esa gran obra, la luz que la madre lleva no la soporta el ego y desaparece, quedando los cañones de la columna únicamente habitadas por gérmenes de las cabezas, pero no por los. Así es que se hace ese paso por el oscurantismo en el camino.
esa creación llega a la Jerusalén, a la cabeza, el estudiante va notando que van habiendo lagunas, estamos dando séptimas cámaras, lagunas, que algunos hasta recurren al médico, otros dicen arteriosclerosis en el plegón, se le endurecieron las arterias, porque vean, esa laguna le hace ser muy olvidadizo, porque la conciencia, si no se ejerce, también es oscura, como el mercurio en su comienzo ser negro, pero es el mercurio alquímico. Cuando empiezan a ver esas lagunas, hay que aprovecharlas para estar despierto. Eso le va ayudando a la persona a entender el mensaje y entender la doctrina. ¿Por qué al estudiantado la mayor parte no le pasa eso? Porque no están acompañando a su madre en su viaje. Entonces ella, la luz que trae es mínima. Y si las cámaras de la columna no están desocupadas de ese oscurantismo de la religión, indiscutiblemente aquí en la cabeza no se refleja nada. En la cabeza se refleja la luz que tenemos en la columna, y en el sexo se refleja la maldad que tengamos en la cabeza. Es decir, cuando dicen la gente que Simón Bolívar era un pervertido porque todos los días andaba con otra mujer, una y otra, y dicen que era un pervertido, yo niego que eso es así, porque conocía a Bolívar. Ese hombre no era títere, era violento, era malo, era un asesino, pero no un degenerado en ese caso. Y ahí nace el rey. El rey no le corta el pelo, sino da la Dalila cuando él se queda dormido. Y el rey no lo coronan los amigos, lo coronan los enemigos. Ahí vamos viendo pues características de la restauración de la iglesia. Un aspecto interesantísimo hay en esto del doblamiento de aquello, que en el cuarto orden, si no estoy equivocado, las que están escribiendo no me acuerdan, pero yo sí. En el quinto, otros en el cuarto se están escribiendo. Es de vital importancia que el viajero, ese eremita, carta 9 del Tarot, sepa que en ese viaje ni está con lo bueno ni está con lo malo, simplemente va por la directa. En el lado bueno, pongan cuidado hermanos, en el lado bueno se le presentan los enemigos, en el lado malo se le presentan los amigos. ¿Quiénes son amigos y quiénes son enemigos? ¿Serían enemigos del Cristo los que le dieron látigo? ¿Serían amigos del Cristo los que le huyeron al drama? Para el triunfo de él, ¿quiénes le sirvieron? Los que lo maltrataron. Si él hubiera estado rodeado de puros amigos, no se le arrimen al maestro, mucho menos el estúpido, entonces él no hubiera muerto. Y si no hubiera muerto, no hubiera habido resurrección. Toda la inteligencia de nosotros, los viajeros por ese camino, tiene que ser que se trata en iguales proporciones a los de aquí y a los de aquí. Porque es un viajero que en ese momento no está más que atendiendo a su propio drama. No tiene tiempo ni siquiera para recibir agua de sus amigos.
porque no está tomando agua aunque tenga sed. El agua la toma de la fuente interna. Después de llevar ese recorrido a determinado lugar, llegar allí a esa ciudad, no debe hablar con nadie. Allá están sus amigos, ahí están sus enemigos, ahí está lo que le gusta, ahí está lo que le disgusta. Pero él debe llegar únicamente a conocer la ciudad. Anda por sus calles, sube y baja, conociendo la ciudad. ¿Han visto la película Furia de Titanes? ¿Han visto cuando el hombre anda por las calles? Mira, ese libreto lo escribió un sabio en mitología. Si habla con uno, lo primero que hace es decirle: ah, turista. Sí, ¿cómo te llamas? Ya, bueno. Porque la gente del pueblo lo que necesita es saber quién es. ¿Ustedes saben a qué ciudad me estoy refiriendo? No es a Santo Domingo, ni a Caracas, ni Nueva York, ni París. ¿Ustedes saben a qué ciudad me estoy refiriendo? A la mente, aquí. Hay que conocer la Jerusalén. Después de conocer a Jerusalén, conocemos los que viven allí. Después que ya conocen los que viven ahí, entonces tiene que conocer con mayor exactitud los que mueven la gente que está allí. ¿Cómo se conoce? Viviendo en la calle. Ahí se da uno cuenta. Cuando la vitrina lo embelece, cuando la moda lo embelece, cuando se le sube el ego porque le pongan el saco, cuando se le sube el ego porque nadie le mira, porque nadie le determina, entonces está conociendo lo que hay aquí. Porque cada evento de la vida se relaciona con un evento de la mesa. Entonces ahí tenemos pues que esa energía tiene que pasar por 7 denominaciones, purificaciones, para que pueda entonces ya hacer creaciones. La energía no puede hacer creaciones sin antes estar la persona 100% positiva en la obra que está haciendo. Si es cierto que algunos iniciados avanzan en mis iniciaciones sin esta disciplina que estamos dando, también es cierto que esos iniciados se tienen que alistar para que posteriormente regresen al punto donde partieron a hacer una recapitulación. Entonces estamos dando las pautas para hacerlo bien y no tenga que regresar nuevamente ayer. Uno tiene una gran cultura, porque desde allá está recibiendo una enseñanza profesoral. Tiene sus profesores, que no le están enseñando números y letras, pero le están enseñando un comportamiento. Eso, ¿verdad que sí? Un deva no es el hijo de la vecina, es un profesional en la misión que le han encomendado. Un deva de los gnomos, un dios de los gnomos o del elemento tierra, es una deidad a nivel de logos. El deva a nivel de profesor, un maestro de quinta de mayor en adelante puede ser un deva. Así, en el reino mineral recibe su orientación, en el reino vegetal la recibe, en el reino animal ya la empieza a perfeccionar. Es decir,
yo tuve cuando fui gnomo, cuando fui planta y cuando fui animal, es la misma vida que tengo, no cambia. Por eso uno a estas alturas de la vida tiene una gran sapiencia de la evolución y de la involución, por las veces que ha tenido que pasar y la enseñanza que ha recibido en nuestro intercesor elemental, que es una parte autónoma de nuestro ser, y esa vida que evoluciona allí. Al llegar a humano, viene con un cúmulo de enseñanza, de sabiduría, pero como no la ha ejercido como conciencia, porque no tiene razón, no tiene uso de razón, no tiene mente, entonces al ser humano y venir con un instinto de reproducción producida por el funcionalismo de las glándulas endocrinas y el aspecto sexual y el instinto de la reproducción y la mente lo hacen ahí. Cae nuevamente por el mismo aspecto, la fornicación. Ya al paso de tantas vidas y llegamos aquí a la restauración de la iglesia, entonces nos corresponde a nosotros analizar en nosotros, y valga la redundancia, lo que ha sido la evolución nuestra. Como quiera que en nosotros termina la evolución por dos cosas: o por la involución o por la revolución. Entonces, al llegar a este punto, venimos a analizar lo que ha sido la evolución. Nos remitimos a la enseñanza del maestro Samael. Cuando llegamos por una oleada evolutiva y hicimos parte de la edad de oro de la raza, allí mantuvimos por una constante natural hasta cuando llegó la edad de plata. Nos sostuvimos en cierta decadencia hasta cuando ya vino a aparecer la edad de bronce. Al llegar a la edad de plata, terminar la edad de plata, los dioses ya en ese momento determinaron el lugar para el rescate de una posible semilla que quedaría después del invierno y después del otoño de esa raza. Me quiero referir a la edad de cobre y a la edad de hierro. Ya eligieron el lugar, pasaron a un lugar secreto a ese lugar y rescataron parte de esa humanidad antes que cayera en la edad de cobre y de hierro. Si esta humanidad, nosotros, fracasamos y no nos podemos levantar, la naturaleza sigue subiendo. Simplemente le hace pasar por unas etapas ya producidas por la misma naturaleza. A esa humanidad que tiene preparada ya lista, que no son tantos, para que pasen por el invierno y el otoño y se rumben a la edad de Acuario. Si dejaban a toda esa gente para sacar una semilla ya, irían unos cuerpos mancillados por la maldad extrema de esta época, sin la opción de participar en una inmortalidad. Por eso nosotros somos mortales. Y tenemos que aceptar esta gran verdad. Y ni Jesús ni el maestro Samael nos mostraron lo contrario. Es posible que
que unos organismos jóvenes, me refiero que no hayan degenerado en esta vida tanto, al llegar allá y mediante ciertos tratamientos y una conducta muy recta, logren conseguir la inmortalidad con ese conocimiento. La inmortalidad la tenemos nosotros en las glándulas endocrinas. Por eso sigo pensando, yo que tenga un hijo lo amaré mucho y prefiero que ese hijo se haga hijo de Dios y no un hijo del diablo. Prefiero que desarrolle el corazón y no desarrolle la mente. La mente no, el intelecto. Ahora, el desarrollo del intelecto depende también de la persona. Yo no tuve un día de escuela y mi intelecto se desarrolló. Entonces, depende de la clase de persona también. Que uno, después de desarrollar el intelecto, necesita gramática, álgebra, necesita matemáticas, necesita idiomas, claro, pero se puede conseguir poco a poco, en proporción de lo que uno vaya viendo, pues y siga haciendo. Ya no, es decir, buscando la sabiduría del ser y el desarrollo de su intelecto. Bueno, después que ya la persona va teniendo este conjunto de cosas, está buscando la cultura. ¿A qué cultura me refiero? No, por lo que deja de la humanidad a través de su desarrollo. Necesitamos de esa cultura, necesitamos desarrollar el intelecto, pero no ser intelectuales sin espíritu. Entonces viene a entrar por ese orden para ver la revolución. No es cuestión de que una persona diga, uy, es que yo soy revolucionario, ven tirando piedra y dice, y es que yo también lo veo una pedrada. Y responde con lo mismo, es un revolucionario de violencia, pero no hay conciencia. Pero el revolucionario de conciencia, ¿qué tiene que hacer? Formar sitios claves donde habite. Por eso es que es más importante conocer el mundo en que vivimos que el mundo en que andamos. Hacer un centro permanente de gravitación en el corazón. Aquí está adquiriendo todo el conocimiento que la mente no tiene. Pero si se sale de ahí, se va donde están los bochinchosos. Nosotros aquí estamos en una reunión mística. Y si allá en el otro salón, no en donde están las personas viendo el circuito de televisión, sino afuera, allá vendiendo, comprando y haciendo de cuanta cosa, y la persona se para donde está en su salón místico, ahí sea del otro, al otro salón, pues le gusta estar en ese ambiente, entonces no aprende lo que se está enseñando aquí. Así es eso. Después de que aprenda a orbitar alrededor del corazón, empiece a sacar educación de allí para el centro mental. ¿Cómo lo saca? Para educar el centro mental necesitamos de buena música clásica, buenas lecturas, caminatas, natación, necesitamos ser profundamente místicos, enamorarnos de los atardeceres, de los amaneceres, de las noches estrelladas. Es decir, saber ser viajero por un mundo que todo el mundo compra y vende. Ese viajero, en su haber, no lleva más que un evangelio para leer.
o para aprender de él. Lleva una copa lo debidamente grande para beber el agua. Y lleva una mano desocupada para extendérsela al que pasa y pedir una limosna. Es decir, eso hizo el Señor. Y nosotros no somos nadie para cambiar eso. El hombre puede tener los bienes que sean, siempre que no se le olvide que es un pobre limosnero. Si cree que la chequera o las chequeras y las cuentas bancarias le evitan ser limosnero, está equivocado. Siempre seremos unos limoneros. Siempre tendremos que ir pidiendo que se nos dé el pan de cada día, porque así nos lo enseñó el Señor. No tenemos que llevar que regalar, porque no nos sobra nada. Tenemos que llevar la mano extendida para pedir limón. Lástima en estos tiempos la mente humana se ha enredado en tanta teoría, en tantas vaguedades, y no se entienden las palabras que nos enseñó el Señor en su camino. Quien no pide, quien no golpea, ay de aquellos príncipes de la tierra que andan como la mujer que baila ballet en la punta de los dedos, porque son los señores, los propietarios del mundo. Así es, son reyes del mundo, pero nosotros aspiramos a ser reyes en el cielo. Es necesario que nosotros comprendamos la miseria humana y que esa miseria no la podemos ocultar con billetes ni con trajes de lo mejor que hay. Lo contrario, con todo eso lo que mostramos a la luz de los sabios es nuestra propia miseria interior. Es necesario que aprendamos a pedir la limosna. No queremos reinados en la tierra, queremos reinados en el cielo. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor. Mi reino está a la diestra del que me envió. Como decía el maestro Samael, tenemos que evitar que el orgullo, el amor propio, nos siga lacerando las carnes. Necesitamos ser humildes. No olviden ustedes, queridos hermanos, que la sabiduría está en el piso. Cuando se rompió la lira de Orfeo, lo que cayó al piso fue la sabiduría. La sabiduría que tenía el hombre, la que hoy tenemos que recoger, como se recoge el oro en aluvión, granos microscópicos. Quien no baja la cabeza para buscar la sabiduría en el piso, nunca encarnará la verdad, porque la lógica es que hay que bajar primero para posteriormente subir. Después que nosotros hayamos hecho a grosso modo estas o tengamos estos comportamientos, empezaremos
el sol. ¿Quién no busca el sol? Solo le gusta la sombra. Siempre en la sombra le llamará la atención leer revistas, periódicos, leer fantasías, tener conversaciones antiguas, porque le fastidia la luz del sol. No estoy mandando a nadie que se asocie y se broncee y se convierta en un cáncer. Hay que buscar nuestro propio sol. Ese sol está en tres cosas: en el sujeto, en el objeto y en el lugar. El lugar más seguro que tenemos en esta época para poder vivir es donde estamos. Perdón, es donde vivimos. Pero no donde estamos. Hay que hacer una diferenciación del lugar donde vivimos y el lugar donde andamos. Es el momento que el pueblo gnóstico, sin que esto vaya a producir convulsiones emocionales, se den cuenta quién nos acompaña, con quiénes vivimos y en qué lugar vivimos o estamos. Ya eso queda para la inteligencia de los entendidos. Después de hacer estos análisis, encontraríamos que en el sujeto, el objeto y el lugar podemos deducir el lugar que ocupamos ante Dios, ante nosotros y ante la sociedad. El lugar que ocupamos ante Dios, ¿cuál debe ser? La obediencia. El lugar que ocupamos frente a nosotros, ¿cuál debe ser? El cumplimiento del deber. Y el lugar que ocupamos frente a la sociedad, ¿cuál debe ser? El servicio, o en otro caso el sacrificio. Esas tres cosas no las olviden ustedes, porque si ustedes olvidan esto y queda como una simple y miserable memoria de lo que fue el Congreso, hemos perdido el tiempo. Ante Dios estamos para obedecerle. ¿Qué manda? ¿Qué dispone? Ante nosotros estamos dispuestos a cumplir nuestro deber. Y ante la humanidad estamos dispuestos a sacrificarnos por ella, servirle a ella, amarla a ella. Esas tres características nos llamarán a la reflexión para que comprendamos cuál es el comportamiento que debemos de tener nosotros como miembros de la Iglesia. Si yo llego al Japón, yo soy de Iglesia Gnóstica. Si cualquiera de ustedes llega a la India, son de Iglesia Gnóstica. ¿Y qué va dentro de ustedes o dentro de nosotros? ¿Qué llevamos? Se me fue el reloj. La valiente, ¿qué llevamos? No, ¿qué llevamos? Claro. Yo creo que a estas alturas de la enseñanza tengo que cambiar los términos. No nos vamos a sentir dioses, pero lógico, tampoco vamos a pensar que estamos en el lugar que estábamos cuando entramos a la noche. ¿Por qué? Porque tal vez es una ilustración doctrinal a nivel de sentidos externos. Y por lógico, por una concordancia natural y divina, está viendo una respuesta de adentro. Con el respeto que me dice Gamaliel, pero no, va en Cristo y nosotros la Iglesia.
Él va en la iglesia, ¿en dónde va él? Fuera así, la estructura atómica, ¿dónde va él? En el corazón, no, ahí está. Entonces nosotros somos la iglesia, el Cristo va en el templo. ¿Qué fue lo que Él nos enseñó? Yo derribo este templo y en 3 días lo reconstruyo. Pero ¿qué hacemos cuando pasamos por la calle y vemos que este es un templo de los masones? ¿Qué decimos? Ese es un templo de los masones. Pero ¿qué hay en el templo? Un escenario y un altar. En el altar está el Cristo, en el escenario está la grey. ¿Qué es para nosotros la grey? Si la miramos de lo real, la grey representamos en el santuario una legión. Pero en nosotros y también en el inicial, si es que vamos a restaurar la iglesia, ¿qué hay? Diferentes partes autónomas del ser representando la conciencia. ¿Es así, Juan? ¿O muchachos? No, si nosotros tenemos un comportamiento psicológico y estamos sacando mercaderes con la comprensión y con la alquimia, indiscutiblemente la ley que tenemos van siendo partículas del sol, que es el que actúa en el templo. Pero esto hay que verlo a nivel de persona, para que se refleje a nivel de comunidad y se refleje a nivel del mundo. Queremos decir que la unidad nunca se puede dividir. Eso de que se han dividido los gnósticos, eso es mentira. Los gnósticos no se dividen porque están unidos por la unidad. Se divide el estudiantado que está pluralizado por el eje. La unidad no la podemos dividir, porque no es una piedra que con una porra le van quitando pedazos. La piedra cuando se disuelve, y esa es una cuestión netamente interna. Y la piedra es el Cristo, y nosotros no somos nadie para irlo a dividir a esto que no se puede. Se dividen los que no están unidos como la unidad con la piedra. Después de haber hecho este análisis, miren por qué apareció, y ustedes díganme que les estoy hablando en posición de mis sentidos, por qué aparece ahora el deseo ferviente del pueblo unirse a un orden. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Por el Cristo que está presente en la tierra con esa doctrina, y alrededor de él la humanidad quiere, todo el que tiene una chispa de alma quiere estar allí. Pero si hubiera aparecido normas, estatutos en el pueblo y no está consolidado esa unidad, querría estar allí en él. El venerable Natú, Samael, y ahí estábamos. Todos queríamos estar con el maestro, pero con el maestro no había habido aquella comprensión de que para estar con el maestro tenemos que estar con el Cristo, y para estar con el Cristo tenemos que estar con la piedra, y para estar con la piedra tenemos que ser científicos, y para ser científicos tenemos que ser sabios, y para ser sabios tenemos que ser santos, y para ser santos tenemos que ser practicantes de la doctrina, y el practicante de la doctrina llega a ser maestro, y el maestro tiene derecho a unirse con el Cristo. Es decir, búsquenle por donde sea y encontraremos una medida que da con escuadra y compás. Esa es la restauración de la iglesia. La restauración de la iglesia la estoy haciendo yo a nombre de la venerable Logia Blanca, pero no puedo restaurar. Restauración tiene que partir del individuo, y por eso pido a todos ustedes que me acompañen en esto, porque yo estoy restaurando, he restaurado mi iglesia, la mía, y por ende esa iglesia restaurada se extiende al corazón de todos ustedes,
que el maestro Samuel ha querido siempre. Y dice, y brillará el verbo de los iniciados, se oirá y caerán las torres las más altas de Nueva York ante esta terrible verdad. Y eso es así, pero no podemos pensar nosotros que si no restauramos nuestra iglesia, esto por estatuto o norma se va a restaurar. Tiene que partir de la unidad, extenderse al pueblo, y el pueblo, como un retroalimento, extenderse a la unidad. Por eso Dios primero se humaniza, posteriormente el humano se diviniza, y esa simbiosis de trabajo de Dios y el hombre repercutirá en los mundos, y ese retroalimento que va de la tierra a los mundos repercutirá en nuestro planeta, haciendo que haya una nueva progenie humana con una edad de oro. El maestro Samael decía, queremos una edad de oro, queremos que desaparezca lo mío y lo suyo, queremos que florezca nuevamente la fragancia de la amistad, pero no puede haber aquello si todos nosotros no respondemos a esa terrible necesidad y esa exigencia que hay interior. Es el momento, queridos hermanos, de que nosotros reflexionemos profundamente, ¿verdad?, sobre lo que es la restauración de la iglesia. Yo quiero presentar ante ustedes mis más sinceros agradecimientos a estas directivas que tenemos y a esos valiosos hombres que en cada país nos ayudaron respondiendo a ese llamado que se les hizo. Eso nos ha permitido a nosotros que podamos hoy presentar ante el mundo este congreso, en el cual ustedes han sido los que han testimoniado la enseñanza que se está dando. Si no hubiera habido esa respuesta del pueblo, de las instituciones, a ese llamado, no podría estar yo aquí frente a ustedes dando esta enseñanza, porque no correspondería la presencia de la humanidad con la presencia de la enseñanza. Es por eso que nosotros queremos que el pueblo gnóstico tenga plena convicción y plena confianza en nuestras directivas, para que ellos así puedan sentirse honrados con la presencia de su pueblo y con la presencia de la ayuda del Altísimo. Es el momento, queridos hermanos, de que nosotros en cada país elaboremos pensum de estudios que estén a la altura, que hablemos menos de estatutos, que hablemos menos de normas, porque la conciencia, cuando se hace conciencia de la misma conciencia, todos los códigos de ética moral caerán al piso, porque no se necesitaría decirle a una persona que infringir la ley le trae una pena, porque esa persona no va a infringir la ley, sabe. Hay que concientizar a la gente primero, antes de mostrarle el código que lo juzgará. Es decir, queridos hermanos, ha llegado el momento de que los hermanos directivos, sacerdotes y misioneros nos demos a la tarea a vivir esta enseñanza que se está dando, para que así todas esas ovejas lleguen a beber, lleguen allí, lleguen donde el pastor sin el temor del regaño, lleguen donde el pastor sin el temor de la censura, lleguen donde el pastor a encontrar una persona abierto y dispuesto a decir no lo sé y no a enseñar mal. El error no está en decir muchas cosas, es decir, la sabiduría no está en decir muchas cosas, el error está en decir muchas que nos encierran. Es necesario que nosotros comprendamos que el bálsamo que va a llevar paz a los corazones de tanta criatura que anda por allí llena de dolor, eso es el pan de la sabiduría, es el pan del amor, ese es el pan y esa miel donde ellos se van a nutrir. Un violento se lo mira cuando una mujer le brinda cariño. Puede ser por unos días, pero se doblega. Acuérdense que el alimento de los gnósticos es los huevos, la leche y la miel. Yo recuerdo, nunca se me olvidará esa experiencia. Los huevos no es otra cosa que la semilla. Esa simiente que vamos a utilizar para la construcción
de ese cimiento. No hay que gastar ese huevo, no hay que perder esa semilla, hermanos. La miel. Se nos dice que tenemos que ser amorosos, pero no olvidemos que la vida ajetreada, que la vida descompuesta, una madre con hambre, viendo sufrir a sus hijos, no le podemos exigir que dé el mismo amor, la misma comportamiento que tiene una madre que lo tiene todo. Es necesario que nosotros veamos y comprendamos que cada persona lleva una pesadísima cruz sobre sus hombros y que nosotros tenemos que ser, por la razón de ser humanos y por la razón de ser divinos, llevarle a esa persona esa ayuda, porque tenemos que, así como somos Jesús, también tenemos que ser sirineos. Así como se nos ayuda, así tenemos que ayudar, porque cada criatura va en una viacrucis distinta, en un camino distinto, pasando etapas distintas. Uno emocionalmente ve que va muy bien, que a toda hora sonríe, se va a la despensa de su casa y encuentra comida de todo, se va allá al almuerzo y encuentra chequeras de varios bancos, se va al garaje, como dicen los argentinos, y encuentra coches último modelo. Esa persona ríe porque tiene lo que el cuerpo humanamente necesita para vivir bien. Ve otra criatura que llora y se lamenta, y dice: cobarde, ese no sirve pronóstico. Va a la despensa y no hay ni medio kilo de azúcar. Va a la cama y encuentra unos niños enfermos. Va al closet y no encuentra un par de zapatos para cambiarse. Y si se examina, la persona está enferma. Y uno quiere que esté viviendo en iguales comportamientos que la persona que lo tiene todo. No puede ser esto justo para nosotros, hermanos. Por eso yo sigo pensando que nosotros tenemos una sagrada obligación institucional y cristiana de darle a todas esas criaturas un apoyo, darles una ayuda. Esos niños que no tienen un respaldo, que llegan a la bodega, a la tienda o al mercado y quieren comerse una cosa pero no lo pueden, ellos demojan esa necesidad llorando a esa madre, y esa madre demoja ese estado, quizás comportándose mal con el esposo o con la comunidad. Es el momento en que nosotros comprendamos el dolor humano. Es el momento en que nosotros hagamos una profunda reflexión de la regeneración de la iglesia. La regeneración de la iglesia no es otra cosa que la restauración de nosotros. No podemos pensar nosotros que vamos a tener instituciones gloriosas como pensaban los directivos de antaño, templos, y vamos a tener institutos. Se hacen grandes campañas por el Instituto de la Caridad Universal, se pedían colaboraciones a nombre del Instituto de la Caridad Universal y no se le estaba dando un pan a un mendigo en la calle. Eso es la viva representación de directivos malos. Porque antes que nosotros pedir una limosna, tenemos que pensar qué vamos a hacer con esa limosna. Porque el dolor humano es demasiado grande, la necesidad humana es demasiado grande. Necesitamos que nosotros miremos, andemos por las calles, no para mirarnos si el zapato está lustrado, sino para mirar tantos pies que andan descalzos. Es el momento, queridos hermanos, que nosotros mostremos con hechos, que le digamos al Cristo: soy Jesús y en mi corazón andas tú. Porque Él sale a la calle no para identificarse con vitrinas, Él sale a la calle para ver a los leprosos, para ver a los mendigos, para ver a esas criaturas a las que Él puede ayudar, si no con dinero, a lo menos pidiendo por ellos: Padre, este dolor
ayúdenos, Padre, porque ellos están sufriendo y son criaturas inocentes. Queridos hermanos, antes, y yo les pido a la mesa directiva de este Congreso, que nos hagamos apóstoles de todos estos mandatos, y nos hagamos nosotros presentes en proporción de lo que vayamos pudiendo. Es cierto, estamos en tiempos de crisis, estamos en tiempo en que no hay dinero, pero hagamos también una reflexión. ¿Quién es el que pide tanto dinero? Las necesidades humanas, claro que sí, pero acordémonos, por pobre que la persona sea, si no es el caso extremo, tiene para que en cada día diga: este bolívar si es venezolano, este peso si es colombiano, o este dólar si es de otro tipo de moneda. Es para darle a una madre que ande por ahí con su hijito, quizás con sed, le tiene que dar un agua contaminada, porque ni siquiera tiene un vaso de agua mineral. El día que nosotros hagamos eso, veremos que el mundo se eso, veremos que el mundo se volca sobre nosotros. No importa que no lo hagan para hacerse gnósticos, pero sí nos importa que sea para oír la voz del Señor, porque la hemos actualizado en el corazón de cada uno de estos Jesuses. Es necesario, queridos hermanos, antes que tener nosotros una iglesia con mucho estatuto, muchas normas, tengamos una iglesia restaurada y que salgamos a la calle con la frente en alto, no para dejarnos tragar por una conducta gregaria de la sociedad, sino para conocer la miseria humana, para conocer el dolor humano, para así en esas condiciones hallarle la razón a tantos miserables que llegan al pie de la cruz de los santos a maltratarlos. Entonces nosotros diríamos: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. La ignorancia es así, y el pecado más grande que puede haber en el mundo es saber uno la verdad y no enseñarla. La verdad solo se necesita de dos personas para que sea: uno que le enseña y otro que la aprende. Si tenemos a quien enseñar, si tenemos quien nos escucha esa verdad, hagámoslo. Queridos hermanos, no solo con palabras se enseña con un ejemplo, se enseña con un comportamiento, se enseña con una rectitud. Y eso es lo que necesitamos para que este mundo lleno de dolor se revolque sobre la palabra de mi Señor, porque se ha actualizado. El Mesías vino, el Mesías está con nosotros, esa doctrina está con nosotros, no se la neguemos a nadie. Algunos dicen: yo no puedo enseñar porque no he hecho un curso. El mejor curso es el que se hace en la calle, se hace en el hogar. El mejor curso es aquel que uno se tiene que ganar en el diario vivir.
Esa es la filosofía que nos va a permitir a nosotros poder dar una enseñanza con rectitud. Ya vendrán los que enseñan la palabra con su palabra, pero por lo pronto es mucho lo que se puede hacer con nuestro comportamiento. Queridos hermanos, yo los invito, la restauración de la iglesia no es otra cosa que darle valor a todos aquellos evangelios crísticos que hemos recibido. No es otra cosa que vivir el mensaje, no es otra cosa que reconocer al Cristo donde está, quién es, cómo es. Ya hemos visto, el día que ustedes se miren al espejo, van a ver dos personas allí, o ven a Jesús el Salvador, o ven a Lucifer el condenador. Alguno de ellos es, y que sea la conciencia de ustedes la que les va a decir si verdaderamente vamos a seguirnos dejando engañar por aquella mente que nos hace ver por oro lo que es pobre. Queridos hermanos, no podemos nosotros llegar nunca más al corazón de la humanidad que lo que hemos hecho en este Congreso, y para nosotros los instructores de la humanidad es el beneplácito más grande que tenemos en nuestros corazones, como respuesta a una exigencia interior, como respuesta a eso que tanto han anunciado las Sagradas Escrituras, la venida del Mesías, la venida del Salvador, la venida de ese ser que todo lo puede. Pero ese ser que vino, ese ser está en el corazón de nosotros, vamos a ser sus defensores. Ese Cristo se defiende con tres cosas: primero, con nuestro comportamiento; segundo, eliminando de nosotros a todos los traidores de Él; y tercero, presentando ante la humanidad la presencia justa de Él, para que Él pueda seguir enseñando su doctrina, para que Él pueda seguir identificando los suyos. Hay muchos de Él que están afuera, y hay muchos que no son, que están adentro. Es el momento en que nosotros todos digamos: seré yo el que le voy a entregar. Si en este momento dijéramos, hay muchos que le entregarán, y entonces todos nos preguntaríamos: ¿seré yo? ¿Quién será? Y entonces Él en respuesta dirá: todo aquel que entregue al Cristo con un beso maldito será. Es necesario que nosotros comprendamos eso, que la gente se quiere y hasta fornican públicamente con censura de algo más. Dice haciendo el amor. Qué miserable es esta humanidad, qué miserable es la ignorancia, qué desgracia tan grande ha invadido la mente y la psique de los humanos. Tener un televisor en la casa, dejar a sus hijos ver esas películas de censura porque la evolución y la culturización nos lo impone. No seamos ingratos, hermanos, con el Cristo. Ese es el anticristo, corrompiendo a las mujeres, corrompiendo a los hombres, a los niños, anuencia por complacencia de padres débiles, padres traidores a ese mensaje, padres que no debían de ponerse una túnica azul, porque no tienen una dignidad con sus hijos, no tienen una esperanza de que este mundo mejore. Les importa más andar de acuerdo a la psicología que nos impone una sociedad decadente y corrompida. No hagan eso, hermanos, por amor a Dios. No sigan ustedes mancillando sus corazones, corrompiendo a criaturas inocentes que necesitan que ustedes muestren su inconformismo ante esa decadencia de los principios morales y éticas de la sociedad. Eso es pecado y eso se castigará muy caro, porque algunos dirán: pero es que no soy yo. Pero tienen la revista, tienen la prensa, tienen el televisor, permiten que sus niñas se vayan a vagabunderías, porque si no van a que dirá la comadre, que dirá el compadre, que dirá el vecino que vive en la misma cuadra. Sobre esos padres recaerá la maldición por haber sido instrumentos de la pérdida de sus hijos. Nosotros estamos aquí para luchar por un mundo
Por lo tanto, censuramos el comportamiento malentendido que tienen los hermanos cuando permiten que dentro del pueblo gnóstico se siga sucediendo eso. Algunos dirán, pero es que uno puede estar en todo y no ser víctima de nadie. Que no me vengan a decir eso, porque yo he visto cómo las personas se identifican 97-99% ante cualquier programa que los desubica de su corazón y caen en las pasiones, caen en lo más ridículo que es la fantasía de la mente. Queridos hermanos, Dios quiere en la divina providencia que a la venida de este congreso no haya sido solo por venir a conocer a la República Dominicana, porque por cierto lamento que no vamos a ir y no conocemos, a lo menos los que no conocen. Si eso se hubiera hecho, no hubiera habido congreso, no hubiéramos tenido sino el día 25 y el 23 mediodía. Yo pedí que ellos en obediencia a esa sugerencia no se hicieron los tours. Yo soy responsable de eso, porque considero que para mí es más importante estar con ustedes, para mí es más importante entregar lo que se entregaba en este congreso, que estar conociendo parte de este maravilloso paraíso de República Dominicana. Regreso del Congreso les prometo a ustedes estar elaborando un pensum que debe de salir presentado como nosotros sobre la enseñanza que se le debe de dar a los hermanos que se retiraron en alguna época de las instituciones y ahora quieren regresar. Se someten a una primera cámara, pero no a una primera cámara de enseñarles que es evolución y evolución, sino enseñarles lo que son los principios doctrinales y que esos hermanos, si así lo quieren, puedan regresar con una nueva visión de la doctrina. Yo los invito a todos que al regresar del Congreso no hablemos cómo estuvo el Congreso, ustedes verán si dice bonito o feo. No se pongan a hablar demasiado. Si dicen estuvo así y así, se entregaron cosas lindas, pero no se pongan a entregar aquello así, sin antes hacerle un previo, una previa preparación al personal, para que en proporción de lo que se le vaya diciendo, ya sea en proporción de lo que ya se le ha enseñado. Son ustedes testigos presenciales de este Congreso, son ustedes los que llevan en sus conciencias la enseñanza que se ha dado. Esa enseñanza no es para que se queden con ella, esa enseñanza es para que la vivan. Restaura tu iglesia, ayúdanos a que donde ustedes estén no se pongan a pelear con los demás porque nosotros no lo bien, simplemente muestren cuál es el comportamiento que se debe tener. Los entendidos nos van a copiar, los entendidos nos van a imitar, y los que no son entendidos provocarán que se troce a esa propia, y que sean ellos los que se censuran, no seamos nosotros los que los condenamos. Así que, queridos hermanos, es necesario, vuelvo a decir, que los directivos todos los principios que nos corresponden para que en esas condiciones y cosas podamos nosotros contar. Aunque en 1998 y en adelante tenemos una iglesia digna de que todos estos Jesuses que estamos aquí podamos resguardar a esa doctrina que como un gozo se va desarrollando en la conciencia de nosotros y expandiéndose en toda una sociedad que puebla este afligido mundo. A ustedes me he dirigido en esta mañana, a ustedes les agradezco que me hayan permitido entregar esas enseñanzas de las 19 y las 20 joyas del dragón amarillo, porque las joyas no son más que cosas que se viven pero que no se han comprendido. La joya no es otra cosa que aquel conjunto de conocimientos que hemos tenido a través del tiempo, aquel conjunto de cosas que en ocasiones encontramos normales, pero que se aplican a una conciencia que no ha sido instruida para que la pueda asimilar. Nosotros no podemos pensar que vamos a hacer lo de los códigos de los hombres, que una
muchas veces nos han enseñado cómo no infringirlas. Primero hay que concientizar al pueblo. Eso lo hemos venido haciendo a través de las convivencias y de los congresos, concientizando al pueblo para que no nos sentemos aquí como uno más, para que nos sentemos aquí con la convicción de que aquí está mi Cristo y que yo no tengo de qué depender, porque Él es un niño inocente que acaba de nacer o que quizás están haciendo y no lo podemos dejar a merced de los meros religiosos que andan por la calle. Es nosotros los que tenemos que resguardar a esa inocente criatura para que cuando Él se haga grande ya ejerza la conciencia divina y el centro de poder del ser, y en esas condiciones nos podamos todos liberar. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta mañana que con tanto cariño y con tanto amor me he dirigido a ustedes con la finalidad de que sus